amigos, mi nombre es Eduardo Castillo. Hoy vamos a estar hablando sobre los orígenes de la bicicleta y sobre la historia del ciclismo. Los orígenes de la bicicleta se remontan a cuando el ser humano estaba buscando alternativas como medio de transporte. Se cree que la primera bicicleta fue inventada en 1493 por Giacomo Caprotti, quien fue un alumno de Leonardo da Vinci. Sin embargo, no hay pruebas como tal suficientes de que esto sea cierto, pero sí queda como tal en los registros de la historia. Ya en 1791 aparece otro invento de una bicicleta llamada Celerífero, quien fue inventada por el conde de Cibrat. Esta bicicleta no tenía pedales, pero propiamente, o sea, los registros de o lo que se cree o lo que se piensa ya ampliamente de quién inventó como tal la bicicleta fue el barón Carl von Drais, y fue sino hasta 1817 donde ya se probó, o sea, o lo que se tiene en consenso, que es cuando aparece el invento de la bicicleta. Él estaba buscando, como le estaba diciendo al principio, alternativas como tal a los medios de transporte de la época, que eran los caballos, ya que los caballos necesitaban alimentarse y se cansaban, y buscando alternativas creó como tal este invento. Este invento él le llamó máquina de correr en un principio, pero las demás personas la conocieron como velocípedo. Ese fue el nombre que le colocó como tal la sociedad de la época, y también fue conocida como draisiana. Tenía una particularidad que no tenía pedales. Entonces no fue sino hasta 1863 donde aparece la primera bicicleta con pedales. No se sabe específicamente quién fue como el que le añadió los pedales a la bicicleta, pero sí está el registro aproximado de la historia de cuándo fue que aparecieron los pedales por primera vez como tal en la bicicleta. Bueno amigos, además de lo que es la historia como tal del ciclismo y la bicicleta, como yo está diciendo que eso era un sentido como tal más amplio de lo que se conoce sobre el ciclismo, nosotros acá en Colombia también tenemos una historia rica como tal en ciclismo. Tenemos también el primer corredor colombiano quien ganó la primera Vuelta a España, que fue Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho Herrera, que fue en 1987 cuando ganó la primera Vuelta a España. Bueno, además también de Lucho Herrera tenemos a otro colombiano famoso llamado Víctor Hugo Peña, quien lideró en el año 2003 una de las vueltas del Tour como tal de Francia. Él en ese momento estaba compitiendo para un equipo norteamericano llamado el Bure Postal Bettiflor. Bueno, como podemos ver, Colombia también tiene una historia rica como tal en el ciclismo, como les venía comentando. También nos podríamos ir hasta 1948, donde Colombia gana el oro en los Juegos Centroamericanos en ciclismo. Tenemos también en 1951 está la primera vuelta a Colombia, donde parten desde la avenida Jiménez en Bogotá, y participaron 35 personas, siendo el campeón de ellos Zipa Forero, que en paz descanse, ya murió de COVID. También tenemos que en 1970 Rafael Antonio Niño conquista 6 ediciones de la Vuelta a Colombia, y en 1984, bueno, lo habíamos comentado, que Luis Herrera fue el primer colombiano en ganar una etapa del Tour de Francia. Bueno, y en 1995 tenemos que Santiago Botero gana la contrarreloj individual en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. Bueno, también ya un poco más adelante, en el 2003, Víctor Hugo Peña fue el primer colombiano en vestir el maillot. El maillot es una camiseta amarilla que se le da al líder del Tour de Francia. Y en el 2008, Nairo Quintana gana el Tour del Avenir. También tenemos que en el 2012, Rigoberto Urán gana en la medalla de plata en la prueba de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Londres, que fue en el año 2012. Y en el 2014, Nairo Quintana es el primer colombiano
en ganar la gran vuelta del Giro de Italia, o sea, en la clasificación general, pero no solamente fue el primer colombiano, sino que fue el primer latinoamericano en llevarse esta gran vuelta. Y bueno, y el segundo después de Lucho Herrera en ganar una de las grandes vueltas como tal. También tenemos como tal en el 2015, Óscar Sevilla gana la vuelta a Colombia. Bueno, también tenemos que en el 2016 es el año que le llaman el año del ciclismo como tal colombiano, ya que Esteban Chávez gana el Giro de Italia, Nairo Quintana gana la Vuelta a España y se posiciona en segundo lugar en el ranking mundial Colombia a nivel como tal de las naciones. Ese es el ranking del World Tour, donde en la clasificación por naciones Colombia se posiciona en el segundo lugar y también bueno, logra como tal llevarse 5 de las 27 pruebas de la Unión Ciclista Internacional del World Tour. Bueno, también tenemos que Miguel Ángel López es el primer sudamericano en ganar el Tour de Suiza y además de eso también gana la clásica italiana, la de Milán-Turín. Y Egan Bernal gana el Tour de Bihor de Belotto, que es una prueba que como tal queda en Rumanía. Bueno, en 2017 también tenemos que Fernando Gaviria gana la tercera etapa del Giro de Italia vistiendo la maglia blanca, que era para los líderes de los jóvenes, pero también viste la maglia rosa, que es la que viste, la camiseta que viste el líder de la clasificación como tal general. También termina como tal ganando el sprint en las etapas 2 y 13 y termina cerrando lo que es el Giro de Italia, en este caso obteniendo la camiseta ciclamino en la clasificación por puntos, siendo el primer latinoamericano, hay que decirlo, siendo el primer latinoamericano en conseguirlo. En 2019 ya Egan Bernal es el primer colombiano y el corredor más joven en ganar el Tour de Francia. En 2020 también tenemos un logro como tal del ciclismo femenino. Paula Patiño obtiene el 8º lugar en el Giro de Italia de ciclismo femenino. El 21, Rigoberto Urán gana la contrarreloj de la Vuelta a Suiza y también gana el segundo lugar en el Tour de Francia. Egan Bernal, por el contrario, en ese mismo año, en el 2021, queda campeón del Giro de Italia y en 2022 Fabio Duarte gana la edición 72 de la Vuelta a Colombia. Bueno, a continuación les voy a explicar también cómo poder saber en este caso cuál sería tu talla de bici, en una bici sea de ruta, de montaña o BMX. Entonces vamos a empezar primero con lo que es la bicicleta de ruta y de montaña. Primero, para poder saber cuál es nuestra talla, tenemos que tomar la medida de nuestra entrepierna. Una de las recomendaciones que yo le daría es colocarse pegados a una pared, colocamos nuestros talones pegados a la pared, agarramos un libro, nos lo colocamos acá en la entrepierna, lo presionamos y con un metro como tal tomamos la medida que va desde la parte acá superior en este caso del libro hasta el piso. Bueno, yo en mi caso ya lo había tomado la medida. Esto también lo pueden hacer con ayuda a otra persona porque se les va a hacer un poco más fácil. En el caso de mi medida dio 78 centímetros. En el caso de la bicicleta de ruta, las medidas como tal se dan en centímetros. ¿Qué hacemos? Tomamos la medida de la entrepierna, la multiplicamos por 0,65 y después eso nos va a dar una medida que vamos a buscar en una talla, dependiendo como tal de la marca de las bicicletas, ya que dependiendo de la marca de las bicicletas, esta medida puede tener pequeñas variaciones. En mi caso, a mí me dio 50,70 centímetros, o sea, lo que equivaldría, en el caso de una bicicleta de ruta, a una talla S. Y en el caso de las montañas, ahí las medidas son en pulgadas. Igual, tomamos los 78 centímetros, que fue la medida de mi entrepierna, y en este
este caso no la vamos a multiplicar por 0,65 porque eso es de ruta. En el caso de montaña la vamos a multiplicar por 0,21. A mí me dio en mi caso fue 16,38 pulgadas, ya que en la bici de montaña las tallas se dan en pulgadas. Y bueno, en una talla, o sea, equivaldría en el caso a una talla S. En el caso de BMX, de las bici BMX, sí es algo ya un poco más distinto, porque en el caso de BMX tenemos que tener en cuenta lo que es la altura, ¿ves? La altura en el caso del ciclista, y también hay que tener en cuenta, en este caso, dependiendo de la altura, tenemos que elegir un cuadro, pero también el ring de la bicicleta es determinante como tal en BMX. En el caso, o sea, de mi persona, yo mido 1,75 centímetros y a mí equivaldría, o sea, cuando yo llego y hago la conversión, en el caso de la bicicleta, tendría que tener una bicicleta con un cuadro que sea de 20 pulgadas, ya que las de BMX se dan en pulgadas, y tiene que ser un ring 20. Ring 20 y también el cuadro de la bicicleta puede ser de 20 o 20,5 o 21 pulgadas. Ellas como tal pueden variar dependiendo de la marca de la bicicleta, como yo les estaba diciendo, que puede haber pequeñas variaciones. Pero en el caso del ring sí sería el ring 20, que sería el que podría usar. Bueno, ahora les voy a explicar cómo colocar las calas. Yo en mi caso no tengo una zapatilla de ciclismo, pero sí con mis zapatos les voy a mostrar cómo debería de tomar la medida para poder ubicar la cala correctamente en la zapatilla. Entonces, en este caso, anteriormente ubicaban las calas a la altura del primer metatarsiano, pero ya esto cambió, ya ahora hay medidas como tal más exactas para poder colocar la cala en una posición que sea o tenga más beneficios en el caso de la biomecánica del ciclista. Entonces, en este caso voy a hacer la prueba acá con mis zapatos para que ustedes puedan ver. Entonces, bueno, acá ven, en mi caso yo tengo acá una cinta. Esta cinta es para poder, la colocamos acá a la altura del primer metatarsiano. Esto es para poder hacer unas marquitas, para poder ubicarla. Y también colocamos otra en el quinto metatarsiano. ¿Cómo lo podemos ubicar? En este caso lo podemos ubicar a través del tacto. Acá lo vamos tocando, aquí está mi primer metatarsiano. Y en el caso del quinto, aquí está mi quinto metatarsiano. Lo voy a colocar acá esta cinta. Acá la veo. Bajamos esto. Ubico nuevamente a través del tacto. Y acá coloco una rayita a la altura de mi primer metatarsiano. Ubico mi quinto metatarsiano, está aquí, y trazo como tal otra rayita. Entonces vamos aquí a subir, y ahora vamos a ver acá. Fíjense aquí un momento. En el caso de, bueno, este es mi zapato, aquí ustedes, esto no es una zapatilla de ciclismo, pero lo podemos ver, bueno, aquí quedaron las dos rayitas. Estas rayitas aquí que quedaron, nosotros acá las vamos a ubicar. En el caso de la cala, nosotros ¿qué podemos hacer? O sea, podemos dar un ejemplo diciendo, acá está la marca de mi primer metatarsiano y la marca de mi quinto metatarsiano. En el caso de lo que deberíamos hacer con la zapatilla es que vamos a ubicar con una cuerda la marca que hicimos de las dos metatarsianos y vamos a trazar acá una línea longitudinal. Como pueden ver acá, ahí está. En el caso de la escala, ella está aproximadamente, la cala está central aquí. Acá hacemos una marca. Ahí marcamos nuestra línea longitudinal. Con esta marca vamos a ubicar con otra marca, con la otra marca como tal de la cala.
acá se debe trazar una línea media que debe coincidir con el eje de la cala. Bueno, acá, recuerden como les estoy diciendo, esto no es una zapatilla, pero eso va a ser aproximadamente acá como nosotros lo vamos acá a ubicar. Entonces, una vez que tracemos como tal nuestra línea media que coincida con el eje de la cala, es que vamos a poder ubicar la cala correctamente en la zapatilla. Bueno, este procedimiento lo debemos realizar con nuestros dos pies, porque cada pie tiene una morfología como tal distinta. Puede ser que sí, a lo mejor en un pie tengamos como tal ubicado el quinto metatarsiano y el primero en cierta medida, y el otro puede ser que sea un poquito como la línea longitudinal está un poquito más inclinada o menos. Entonces, bueno, esto es importante. Entonces hay que hacer la medida en los dos pies, no solamente en uno. Bueno, ahora les voy a enseñar a cómo ajustar lo que es la altura del sillín. Tengo nuevamente acá el libro, bueno, pero esto es en este caso para recordarles acerca de la medida de la entrepierna. Como ya les había hablado anteriormente, en el caso de la altura del sillín es importante tener la medida de la entrepierna. Acá lo hago rápidamente, colocamos nuestros talones pegados a la pared, colocamos el libro en nuestra entrepierna y tomamos como tal nuestra medida. Acá yo tengo 1 metro, esto nosotros lo podemos hacer con ayuda. Yo en mi caso ya yo había tomado la medida. Como ya les había dicho, mi medida, la medida de mi entrepierna son 78 centímetros. En el caso para poder ajustar lo que es la altura del sillín, en mi caso, nosotros, bueno, en todos los casos en general, tenemos que hacer una multiplicación. En el caso mío, que son 78 centímetros, vamos a multiplicar esos 78 centímetros por 0,88. Esto es lo que usted tendría que hacer. Tendría que tomar su medida, la mía es 78, y después multiplicar esa medida por 0,88. En mi caso, digo 68,64 centímetros. Entonces, en este caso, para poder ajustar lo que es la altura del sillín, tenemos que tomar la medida desde el sillín hasta el eje de la biela. El eje de la biela es este que vemos acá. ¿Ven? Entonces, acá con nuestro método, yo tengo acá un método, colocamos acá el inicio del metro de acá es el eje de la biela. Entonces, si ahora más arriba para que se vea la parte del sillín, tomamos como tal la medida. Entonces tomamos la medida. Entonces, desde lo que es el eje de la biela hasta la altura del sillín, pasando por, en este caso, aquí nosotros vemos el tubo que está en el sillín. No podemos hacerlo de manera como tal horizontal, que vamos a hacerlo aquí así, no. Tenemos que hacerlo pasando a través del tubo como tal del sillín hasta la altura del sillín. Más adelante vamos a hablar sobre el proceso del sillín. El sillín tiene que estar de manera horizontal. Entonces, bueno, esa es la medida. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde el eje de la biela hasta el sillín, en mi caso, debe haber una altura de 68,6, que esta sería la altura. Esto me va a ayudar, ¿por qué? Porque es que cuando el sillín no está ajustado correctamente, ya se sabe que esto primero que te va a restar al momento de pedalear, o sea, te vas a cansar más, y también te va a ayudar a prevenir lesiones, en este caso en la rodilla. Entonces recuerda que si no tienes una cinta métrica, te subes a la bici, colocas los talones en los pedales, pedaleas hacia atrás hasta que la pierna esté estirada sin forzar lo que es la cadera. Si forzas la cadera es porque tienes el sillín demasiado alto. Se debe verificar, bueno, que la pierna, en este caso, esté sobre la biela, pero que se debe formar también lo que es un ángulo de 150 grados entre lo que es el fémur y la tibia. Eso tenemos como tal que tenerlo en cuenta.
al momento de ajustar nuestro sillín si no tenemos como tal un metro, y en este caso vamos a usar la técnica del pedaleo hacia atrás. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo graduar en este caso lo que es el retroceso del sillín. En este caso vamos a necesitar ayuda. En el caso que tengas un rodillo puedes utilizarlo. Pero yo no tengo a nadie acá que me ayude, pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible para que ustedes sepan cómo hacerlo y si acaso tomarme una foto. En el caso vamos a necesitar una plomada. Yo en mi caso improvisé una plomada acá. Entonces, en el caso del retroceso del sillín, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que subirnos al sillín. Entonces, vamos a colocar nuestros pies como tal en la escala como tal, y una vez que vayamos a realizar lo que es el ajuste, bueno, tenemos que evidenciar de que la biela tiene que estar paralela, tiene que estar totalmente horizontal. Recuerden que aquí estamos en la biela. En el caso de la biela, cuando esté totalmente horizontal, ella tiene que estar acá. Si pueden ver, acá debe estar la biela. Ahí está, aproximadamente totalmente horizontal. Y en el caso cuando nos subamos como tal a lo que es el sillín, vamos a colocar la plomada en la parte externa de la rótula, que es esta que está acá. La colocamos. Y la plomada debe pasar por delante, acá, por delante de la biela, tiene que estar horizontal, y a esta altura debería estar la rótula. En el caso de que si la biela, nuestra rótula está acá, si nuestra rótula está acá, y la plomada vemos que está pasando por delante de la biela, hay que retrasar el sillín. En el caso igual de que si la plomada queda por detrás de la biela, entonces en este caso tendríamos que hacer lo contrario, tendríamos que adelantar el sillín. En el caso de que la distancia de la plomada pase muy lejos de la biela, tendríamos que volver otra vez a reajustar lo que es la altura del sillín. Esto nos va a ayudar para poder tener un pedaleo como tal más eficaz y evitar lesiones. Ya en el caso de lo que es el eje longitudinal del sillín, el sillín tiene que estar totalmente horizontal, en este caso con un nivel. Podemos colocar como tal el nivel, y el nivel tiene que evidenciar de que el sillín tiene que estar totalmente horizontal para poder tener en este caso un pedaleo más eficiente, poder evitar lesiones, dolores como tal musculares también allí, que se pueden y varias lesiones que se pueden estar generando por una altura del sillín errada, y en el caso también, bueno, de una escala mal ajustada. Bueno amigos, una vez que ya hemos ajustado lo que es la altura y el retroceso del sillín, también debemos ajustar lo que es el manubrio. Entonces, en el caso para poder ajustar lo que es el manubrio, se debe trazar una línea de la cadera a los hombros y se debe formar un ángulo entre 45 y 50 grados con la línea del piso. La línea de los brazos con respecto al torso debe formar un ángulo de 90 grados. El ciclista debe sostener cómodamente lo que es el manillar hasta alcanzar con facilidad lo que son los frenos, pero también debe alcanzar con comodidad los cambios. Bueno, ya hemos ajustado lo que es la altura del sillín, el retroceso del sillín y el manillar, pero también tenemos que tener en cuenta la potencia. Bueno, en este caso esta está unida. No, esta no está unida, aquí está como tal la potencia. Entonces, la potencia esta varía según lo que es la estatura del ciclista, teniendo en cuenta en este caso mi estatura, que es de 175 centímetros, la potencia que se ajusta a mi altura es de 100 milímetros. Ya después lo que es la posición de la potencia
Va a depender del ajuste del manillar y también de la posición como tal del ciclista. Sabemos que en el caso de los ciclistas amateurs, ellos buscan como tal una posición más cómoda, pero en el caso de los ciclistas profesionales que buscan una posición más agresiva como tal, ellos buscan como tal que el manillar esté un poquito más inclinado, ya que la posición es un poco más inclinada para poder ganar velocidad. Pero en el caso de los ciclistas amateurs, la posición sí está un poco como tal más recta, ya para más comodidad y para más control de la bicicleta. Bueno, chicos, esto es todo ya por hoy. Espero de que lo que les haya brindado, la información que les haya dado, les haya sido de gran ayuda para poder conocer un poco más de lo que es el mundo del ciclismo, cómo ajustar tu bicicleta, para poder tener una mayor eficacia al momento de una competencia, e incluso para las personas que quieren practicarla de manera amateur o ocasional, pero sin lesionarse. Entonces hemos aprendido lo que es parte de la historia del ciclismo de Colombia, lo que es la historia de la bicicleta, y toda esta información de alguna u otra manera tanto le ha servido a ustedes como me ha servido a mí también para poder ver la riqueza que hay en lo que es el ciclismo. Entonces allí los dejo con la información de lo que es el mundo del ciclismo.